El 6 de octubre de 2010 tuvo lugar en Managua, Nicaragua, el taller Derechos de la Población Afrodescendiente de América Latina, Desafíos para su Implementación, organizado por el Proyecto Regional Población Afrodescendiente de América Latina, con la colaboración de la Oficina del PNUD en Nicaragua, y al cual asistieron 95 personas, de las cuales 23 eran periodistas de 16 países de América Latina, 10 estudiantes universitarios afrodescendientes, 23 líderes afronicaragüenses, representantes del gobierno de Nicaragua y funcionarios del sistema de Naciones Unidas. Las élites que encarnaron supuestos ideales culturales cuando se conformaron nuestras naciones, pero también en la actualidad, han querido borrar las huellas de la población afrodescendiente de América Latina. El racismo se aprende. No nacemos racistas. Los niños no son racistas. El racismo se aprende en la calle, en la casa, en la escuela, en los textos, en la prensa. Necesitamos trabajar con ustedes un nuevo mensaje, que nos ayuden nuevas formas de comunicar nuestro mensaje, que no es otro que el mensaje de la población afrodescendiente y el mensaje de Naciones Unidas contra el racismo y contra la discriminación. En el ámbito nacional se ha creado una comisión de lucha, una comisión contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación. Esta comisión está integrada por distintas entidades estatales con el objetivo de promover y divulgar a nivel nacional la lucha contra el racismo, la discriminación y la concentración y ejecución de un plan nacional para avanzar hacia una sociedad más equitativa, exclusiva y multiétnica. El gobierno de Nicaragua está comprometido con la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento político, económico, cultural y social de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, mediante espacios de diálogo y concertación política a favor de nuestro pueblo. Quisiera destacar el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos guía por lo que es una proclamación asumida por los gobiernos del mundo entero en cuanto al principio fundamental de la no discriminación. Permítame que lea, es un artículo muy breve, pero dice muy claramente: toda persona tiene todos los derechos y libertades contenidos en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Creo que eso realmente para nosotros dice muy claramente todo lo que queremos efectivamente promover y lo que queremos garantizar y asegurar. En función de eso y con ese mandato, el sistema de Naciones Unidas en todos los países se guía fundamentalmente para que los derechos humanos se concreticen y que, digamos, sean el marco de trabajo de todo el sistema. Nicaragua, en el caso de Nicaragua, para dar un ejemplo, nuestro análisis común de país, también el marco de asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo 2008-2012, que es el que está vigente en este momento, firmado por el sistema de Naciones Unidas y por el gobierno de Nicaragua, fueron elaborados teniendo fundamentalmente como base el marco de los derechos humanos. Y siempre, digamos, ahora que hemos hecho una revisión de término medio, hemos trabajado en ese marco. Quería comentarles que este trabajo se hizo en forma interdisciplinaria entre un grupo de investigadores, de demógrafos, especialistas en relaciones internacionales, licenciados en ciencias de la comunicación, historiadores, o sea que es un trabajo interdisciplinario y por eso nos encontramos con el aporte y con el cruce de varias disciplinas que han enriquecido el análisis. A nivel interno del trabajo lo dividimos en tres partes. Una primera parte donde se hace un análisis de la legislación vigente, dividiéndolo en dos etapas. Una etapa que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990 y la segunda etapa desde 1990 hasta la actualidad. Analizamos la normativa, las resoluciones, los pactos, los acuerdos, los convenios que se realizaron en dos organizaciones, las Naciones Unidas y la OEA.
Dentro de las Naciones Unidas decidimos tomar a una de sus agencias por separado, la Organización Internacional del Trabajo, porque primero es una agencia que surge antes de que se crearan las Naciones Unidas. La mayoría de sus convenios son previos a la conformación de Naciones Unidas, algunos son posteriores, pero muchos son previos. Nosotros observamos que era como que tenía una dinámica distinta a las otras dos organizaciones. Cuando vean los cuadros van a poder observar que la mayoría de los convenios son antes de la década del 50, a lo sumo hasta el 55, mientras que Naciones Unidas empieza a funcionar en el 45. Entonces por eso decidimos separarla. En la segunda etapa, en la segunda parte, trabajamos la situación de cada uno de los países, de los 5 países en estudio, dividiéndolos en una parte más histórica, donde explicamos cómo es que llegan los africanos a ese país, y después analizamos la adecuación de la normativa vigente a la normativa internacional. Y en la última parte, que es la parte que quisimos hacer estadística, y que nos encontramos con que no hay estadísticas. La última parte es la parte que trata sobre los censos y que explica las encuestas permanentes de hogares y los censos, y también habla de los futuros censos que se van a realizar. Ustedes saben que este año en Argentina, en Chile, es el año del Bicentenario, entonces se planteaban hacer, sobre todo en Chile, el censo que se ha decidido pasar. El censo de Chile va a ser para el 2012, en cambio en Argentina vamos a tener nuestro próximo censo dentro de pocos días, el 27 de octubre, en donde se ha decidido en Argentina por primera vez introducir una pregunta sobre afrodescendientes, muy criticada debido a que va a ser un muestreo, no se le va a preguntar a toda la población, pero bueno, es importante porque se ha introducido. El resto de los países el censo lo va a realizar o en el 2011 o en el 2012. En cuanto a la adecuación de la normativa internacional a las leyes nacionales, ¿qué observamos? Observamos que Argentina va a darle rango constitucional por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución reformada del año 94, va a decir que todos los acuerdos y convenios internacionales tienen rango constitucional. Uruguay, vamos a ir por orden, Bolivia y Paraguay van a reconocerlos con una importancia fundamental, pero los van a poner debajo de la Constitución y por sobre las leyes nacionales. Uruguay no va a tomar ninguna posición al respecto. Y Chile va a decir que la normativa nacional, la Constitución y las leyes nacionales están por sobre la normativa internacional. Llama la atención el caso de Chile, ya que cuando en la segunda parte nosotros observamos que Chile fue el primer país en abolir la esclavitud muy tempranamente, es el segundo país del mundo en abolir la esclavitud. Sin embargo, cuando analizamos la normativa que posee Chile en relación a este colectivo y a los pueblos originarios, nos damos cuenta que es inexistente. El objetivo de esta investigación es específico, analizar si hay brechas en la implementación de los compromisos contenidos en los pactos y los convenios internacionales de derechos humanos relacionados con el pueblo afrodescendiente. El pueblo afrodescendiente de América Latina y el Caribe se ha autodeterminado como pueblo. ¿Qué es un pueblo? Pueblo es un concepto jurídico y político que tiene implicaciones muy grandes en la geopolítica de los estados nacionales. Los pueblos están conformados por comunidades que comparten características étnicas y culturales comunes. Esto es una definición de líderes del movimiento afrodescendiente como Carlos Rosero en Colombia y Jesús García en Venezuela. Además de compartir una cultura, identidad y reivindicaciones políticas, el pueblo afrodescendiente en la región ha construido una historia enmarcada en procesos de larga duración. Producto de estas circunstancias, los hijos de la diáspora africana en las Américas han sufrido una serie de privaciones en el alcance de sus derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales. De allí que la pobreza, la desigualdad y la marginalidad se convierten en una condición oprobiosa compartida. Por lo tanto, los afrodescendientes, si en el siglo XIX luchamos por la igualdad, por la libertad, y en el siglo XX luchamos por la igualdad en tanto raza, en el siglo XXI luchamos por la ciudadanía, sobre todo las ciudadanías culturales y diferenciadas. La región andina concentra cerca del 15 o el 16% de todos los afrodescendientes en América Latina.
De estos, por supuesto, Colombia es el país que tiene mayor población afrodescendiente. Yo diría que en América Latina, Brasil, Ecuador y Colombia son los países que mayor información estadística poseen, porque allí en esos países hay una tradición de incluir la variable afrodescendiente tanto en los censos como en las estadísticas, encuestas de condiciones de vida y las estadísticas de empleo y desempleo. En cambio, en Venezuela y en Perú no hay. Ahí tenemos un primer desafío, y eso implica que no sabemos exactamente cómo diagnosticar las condiciones de vida de estas comunidades. Hay una relación muy estrecha entre raza y pobreza en América Latina. Si tú eres blanco o mestizo, tienes mayores posibilidades de no ser pobre que si eres indígena o afrodescendiente. ¿Quiénes son los mejores educados en los 4 países que estamos estudiando? En el caso de Colombia y Ecuador, que es donde tenemos la información disponible. Por supuesto, si tú eres mestizo o eres blanco, tienes más niveles de instrucción que si eres afrodescendiente. Y esto incide en la tasa de empleo y por supuesto incide en los ingresos económicos. O sea, si yo tengo mejor instrucciones, voy a tener mejor empleo, voy a ganar más dinero, voy a consumir más y como dice Gabriel Canclini, voy a ser ciudadano del mundo porque soy un buen consumidor. ¿Cuáles son las problemáticas compartidas de todos los afrodescendientes en la región andina? Y son 4 problemáticas fundamentales, de manera sintética. La primera problemática compartida es que tenemos una negación de la condición ciudadana. ¿Cuál es nuestro argumento? El argumento es que los afrodescendientes se les ha negado históricamente su condición de ciudadano. Si tú eres pobre, tienes negado tus derechos ciudadanos. El segundo desafío es la negación a la etnicidad. Si a ti te niegan el derecho a la ciudadanía, y sobre todo que la ciudadanía que estamos reclamando es una ciudadanía cultural, esa ciudadanía cultural significa que te reivindiquen como sujeto de derechos políticos colectivos, es decir, definición de etnicidad. Tercer desafío, discriminación institucional. ¿Y qué es la discriminación institucional? En la teoría sociológica del racismo, el racismo se ampara en racismo como ideología, prejuicio racial y discriminación institucional. La discriminación institucional la tomamos por la definición que hace la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas. Y este concepto implica negación de derechos humanos por parte del Estado. Cuando los indicadores sociales demuestran que los afrodescendientes tienen los índices de desigualdad, de pobreza y exclusión más altos que otros grupos, ahí hay discriminación institucional entendida como una política deliberada de los estados nacionales en negarle a los grupos afrodescendientes oportunidades de garantía de derechos humanos. Cuarto desafío, exclusión social, política, económica y cultural. Explicar esto implicaría bastantes argumentos, pero solamente quiero poner ejemplos. ¿Cuándo hay exclusión política? Cuando al afroecuatoriano se le niega la oportunidad de participar en el quinto poder, como es el poder ciudadano o el poder ese que se creó ahora en la nueva Constitución del 2008. Ahí no estamos los afroecuatorianos.